Buenos días, desde la ciudad donde nace el humo, les habla Pablo Gaitán de culturasmetropolitanas.org, que hoy día tenemos a un invitado en nuestras sesiones de intercambios creativos. Tenemos al maestro Jesús Cruz Villegas, un conocido activista por los derechos humanos y por los derechos de acceso a la cultura en nuestro país, en particular en la Ciudad de México y áreas metropolitanas. Jesús Cruz Villegas se ha caracterizado por promover entre grupos culturales, espacios independientes, colectivos por los derechos humanos de distintos barrios de la Ciudad de México, en particular de la colonia Jusco, en la delegación Coyoacán, y en distintos foros por los derechos humanos. Su capacidad de análisis y de incidencia en algunos procesos, digamos, han puesto muy en valor agregado el punto de vista del maestro Jesús Cruz Villegas, quien además es un gran conocedor de la cultura de la lucha libre en la Ciudad de México y también de la cultura de los sonideros en la Ciudad de México. Recuerdo que hace años en la Ciudad de México, durante el sexenio del quien quisiéramos, del Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno de la Ciudad de México, ese gran depredador de la ciudad que con hacha en mano casi extermina las pocas áreas verdes en la Ciudad de México. Entre otras cosas, lanzó una iniciativa para prohibir las tocadas de sonideros en la Ciudad de México, que fue atentar contra la libre expresión de la cultura popular urbana en la Ciudad de México, además de ser un espacio de los sonideros en donde convergen distintos saberes, conocimientos y expresiones culturales de los jóvenes y de las microempresas sonideras. Jesús Cruz Villegas asumió un poco desde el discurso, desde el activismo y desde la investigación la defensa de la cultura sonidera, entre otras cosas. Al respecto ha hecho 2 o 3 libros y muchas conferencias en la cual Jesús pone al centro el tema de del acceso a la cultura, no solamente viva, sino también al acceso a la cultura, al patrimonio cultural y en particular a los espacios en donde se expone, digamos, de manera patrimonial en los museos las distintas expresiones de la cultura a nivel histórico y de las distintas expresiones del arte y la cultura. Lo cual nos lleva al tema particular, el cual nos trae a colación hoy día, que nos parece importantísimo. Si bien antes de la pandemia había una serie de violaciones de los derechos humanos y culturales en la Ciudad de México, a pesar de que hay una cartilla de los derechos, en la Ciudad de México, sobre todo para aquellas culturas y aquellos espacios que se mueven, digamos, que son, como dice la cultura, la política y el lenguaje institucional, aquellas culturas subalternas, marginadas de las colonias y barrios de la ciudad. Entre otras cosas, la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México y del país, sobre todo en lo que respecta a las comunidades indígenas, sean en sus localidades o los migrantes en la Ciudad de México, no tienen acceso a los espacios culturales, se les impide exponer
vender e intercambiar sus productos culturales, también algunos servicios culturales dentro de la Ciudad de México, en el espacio público en particular, además de que la misma concepción de cultura dominante que ha existido les ha impedido acceder y a expresar sus culturas, y esto tiene que ver con los derechos culturales. Hoy día se va a agudizar este acceso y esta expresión de las culturas no reconocidas por el sistema político institucional de la cultura, y también por las distintas concepciones de cultura dominantes y hegemónicas que han impuesto las industrias culturales en la ciudad y en nuestro país. Eh, Esto es un poco una introducción que planteo para que nos dé luz sobre algunos aspectos de cómo ejercer los derechos culturales en una situación de agudas contradicciones culturales en las que estamos ingresando hoy día en las distintas ciudades en nuestro país, y en particular entre las comunidades migrantes indígenas, entre los sectores populares que perviven, sobreviven en las submetrópolis del país, en particular de submetrópolis como la Ciudad de México, que conoce muy bien el maestro Jesús Cruz Villegas. Pues sin más, con esta presentación quisiera dar paso a la exposición del maestro, además de que los invitamos a que nos estén escuchando y viendo, que pueden interactuar tanto conmigo y sobre todo con Jesús Cruz Villegas, ahorita que va a hacer su exposición, a través del chat del Facebook Live de Jesús y el mío, y de Cultura Global de Cancún, con quienes estamos organizando estos intercambios creativos. Entonces, doy el paso a Jesús, y recordándoles también que pueden plantear preguntas en tiempo real para que también al mismo tiempo nuestro invitado y nosotros podamos responder a los cuestionamientos y a las críticas. Muchas gracias, doctor Pablo Gaitán. También muchas gracias a Pablo Martínez de Visualizarte Cultura Global de Cancún. Yo soy Jesús Cruz Villegas, estudié ciencia política en la UNAM. Me he interesado los últimos 15 años en investigar y promover los derechos culturales, principalmente en la Ciudad de México. Yo soy originario de Coyoacán, en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, de la colonia Ajusco, Coyoacán, que, bueno, contaré un poco por qué mi interés sobre los derechos culturales y también sobre los migrantes, las culturas migrantes en la Ciudad de México. Y fundamentalmente, pues, agradezco porque con el doctor Pablo Gaitán, pues tengo muchos puntos de encuentro, también muchos puntos de distancia, ¿no? Hay veces en que no podemos estar de acuerdo, pero creo que la reflexión y el intercambio de ideas y sobre todo la promoción de los derechos humanos resultan fundamentales. Efectivamente, como comentó el doctor Gaitán, me he últimamente interesado en lo que se le denominan el movimiento sonidero o las identidades sonideras, y esto a partir de, bueno, que yo vengo de una cultura sonidera. Yo crecí en la colonia Jusco, Coyoacán, y mi mamá tenía un local en el Mercado de la Bola, y bueno, pues ahí la cultura sonidera era fundamental desde mi niñez. Después, al dedicarme a la defensa y promoción de los derechos humanos, pues tuve la oportunidad de documentar varios centenares de casos de discriminación, de negligencia, de violencia contra algunas identidades sonideras en la Ciudad de México, sobre todo respecto a la restricción del uso y goce del espacio público.
Y también pues me he interesado en la documentación de espacios culturales independientes en la Ciudad de México, en específico de los espacios que se dedican a promover la música y culturas tradicionales, en específico de las huastecas en la Ciudad de México. Y pues de estos espacios culturales independientes, que justo en la Ciudad de México apenas estaba como configurando una legislación para poder apoyar o promover estos espacios, sobre todo que son espacios de impulso de los derechos culturales, pues se puede observar una serie de elementos que tienen en contra, ¿no? Tienen en contra una reglamentación completamente caduca, abusiva, que no responde digamos, a las normatividades actuales a nivel mundial de espacios culturales independientes. Y entonces también son espacios que hacen mucho, que promueven la cultura, que promueven comunidad, etcétera, pero que también sufren de discriminación, sufren de hostigamiento por parte de las autoridades, se enfrentan a una serie de trámites burocráticos donde tienen, digamos que, pues enfrentarse a múltiples autoridades, ¿no? A la autoridad local, la alcaldía, a autoridades como medio ambiente, en la misma COFEPRIS, hasta esto que tiene que ver con protección civil, etcétera. Y ahora pues nos encontramos con este contexto del COVID, ¿no? Que también ahora se lee en los medios la preocupación de los teatros, de los cines, y de los museos, ¿no? De las editoriales, y poco se habla de los espacios culturales independientes y a qué problemáticas, a qué situaciones adversas se van a enfrentar, sumadas a las que ya se mencionaron y que, bueno, tiene que ver con este derecho que también se va a ver restringido y se está viendo restringido con esta contexto de pandemia, que es el derecho al goce, al derecho al divertimento, ¿no? Y creo que incluso con esta situación donde hay personas que tienen esta necesidad de poder convivir en persona, en vivo, y no necesariamente en una cuestión virtual, es decir, ahora pues ahí está todo el impulso a tutoriales, a contenidos, a conexiones a través de las redes sociales, a través de tutoriales, a través de podcasts, a través de videos, etcétera, pero que hay quienes tienen la necesidad de bailar, tienen la necesidad de sudar, tenemos la necesidad de cantar, y entonces pues eso cada vez se va a ver más limitado en el contexto de la pandemia, o post pandemia, si es que va a haber algún momento, ahora con esta cuestión que le llaman la nueva normalidad. Eh, yo no quisiera justo no hacerme de animadversión, ¿no? Ahora que está un poco polarizado el tema del régimen o la postura respecto a este régimen, desafortunadamente creo que el papel de las personas defensoras de derechos humanos, el papel, en todo caso, de las personas que nos dedicamos a investigar, ¿no? Que tenemos que tener una postura crítica, pues es que debe haber siempre cuestionamientos a un régimen, debe haber cuestionamientos siempre a políticas que violenten los derechos humanos, a pesar de que tengamos algunas personas, mucha devoción o mucha admiración por personajes del régimen, ¿no? Entonces, yo creo que en el discurso, este régimen comenzó con una retórica bastante interesante, ¿no? Yo haría una analogía, por ejemplo, con los pueblos indígenas, ¿no? Nunca en la historia de este país se había puesto tan en el centro discursivamente el tema de los pueblos indígenas, tanto que hacer incluso una especie de ceremonia, un festival en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Lo cual me pareció, a pesar de las críticas, algo fundamental, aunque fuera ritual, simbólico, discursivo,
Pero en los hechos, bueno, pues creo que no se está escuchando a diversas voces, a diversas llamados de organizaciones indígenas, de comunidades indígenas respecto a ciertos macro, mega proyectos. Entonces, este régimen comenzó muy discursivamente, excelentemente bien en materia de las personas mayores, ¿no? Es decir, va a haber más apoyos, se van a aumentar los apoyos sociales para esta población, pero en los hechos este régimen no ha querido firmar, ratificar y cumplir un documento que daría cuenta y que daría mucha respuesta a la difícil y complicada situación de las personas mayores en nuestro país, que es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Ya varios países de nuestro continente, de nuestra América, lo han firmado y ratificado y es la hora que México no lo ha hecho. Y el argumento es que no lo ha hecho porque ya las personas mayores tienen y reciben apoyos sociales, pero ahora con la pandemia está más claro que pues no es suficiente, no es suficiente eh, este apoyo mensual, ¿no? Y además de que no todas las personas mayores tienen acceso a este apoyo, a pesar de que debería ser universal, ¿no? Hay una serie de papeleo, hay una serie de documentos que se solicitan para recibir, así como largas filas de espera para recibir este apoyo y que, por ejemplo, por errores o fallas en las actas de nacimiento, pues no hay gente que nunca recibe este apoyo, ¿no? Y, pues obviamente lo que nos lleva al tema y a la materia de nuestros colegas de Visualizarte Cultura Global. Les mando un saludo hasta Cancún, Quintana Roo, desde la Ciudad de México. Pues en materia de derechos culturales, este régimen comenzó discursiva y retóricamente bien, o sea, es decir, hasta se presentó un documento, un librito rojo, donde se pues planteaban todas las acciones de una manera muy general, muy sucinta, que iba a realizarse en materia de derechos culturales. Y en términos generales creo que discursivamente, retóricamente y en el papel, pues planteaban ciertas políticas, líneas de trabajo que parecían interesantes si es que se llegaran a desarrollar, ¿no? Creo que lo que hemos podido observar, y creo que cada día al despertar por la mañana, ya está con miedo de poder escuchar las noticias o ver las redes sociales o ver las opiniones digamos que en la escena pública, pues es ya no, uno no quiere despertarse y enterarse de ahora qué golpe a instituciones culturales o qué situación difícil se tienen que enfrentar las comunidades o las personas dedicadas al arte y a la cultura en nuestro país, ¿no? Creo que lo más grave que hemos podido ver es que se han tomado decisiones, se han presentado cambios a programas institucionales o a fideicomisos, pero en este contexto de la pandemia, ¿no? Entonces, es decir, cómo esto ocasiona, ¿no? Pues toda una, digamos que una sospecha, ¿no? Cómo esperarse en este momento difícil de río revuelto para poder hacer estos cambios en presupuestos, en poder eliminar ciertos programas de apoyo a la cultura o a las personas dedicadas a la cultura y las artes. Creo que yo hago siempre una analogía con las personas mayores y las instituciones culturales o las actividades culturales en nuestro país, ¿no? Es decir, las personas mayores en el discurso y en nuestra cultura de la abuelita, ¿no? Ay, la abuelita es la buena, la abuelita, la cuidadora, ay, los viejos son la sabiduría, ay, ya quisiera llegar a tu edad, mamá, etcétera, y el Día de las Madres, etcétera. Pero en lo cotidiano se puede documentar pues una serie de violencias
a las personas mayores que son silenciadas, ¿no? O sea, como que nos da prurito, como que nos da comezón siempre cuando alguien habla de una violencia hacia las personas mayores, ¿no? Desde verbal, física, patrimonial, ¿no? Hay muchos despojos y muchos robos a personas mayores. Lo principal es que, y lo más grave, es que a veces hasta las mismas personas mayores temen o no o omiten denunciar justo porque no quieren causar problemas a sus personas cercanas. Las personas cercanas a las personas mayores son las más las violentan, ¿no? Entonces lo mismo pasa, digamos, haciendo una analogía y guardando digamos que las dimensiones en materia de los espacios culturales independientes, en materia de las personas creadoras, creativas, dedicadas a la cultura y las artes, gestores, promotores, etcétera, pues igual, siempre discursivamente esperamos todo y le apostamos todo, ¿no? A la cultura, ¿no? La cultura promueve la defensa del medio ambiente, impulsar programas culturales, promueve generar más cercanía con la comunidad, promueve lazos intergeneracionales, promueve la igualdad y no discriminación, etcétera. Incluso pues, también se le cuelgan estas medallas del desarrollo económico, que por supuesto que las actividades culturales y las industrias culturales y todo aquello que tiene que ver con el impulso de la diversidad cultural, pues genera riqueza, por supuesto, genera desarrollo, eso es indudable, ¿no? O sea, hay ciudades en el mundo, hay comunidades en el mundo que generan muchos recursos a través del impulso de la diversidad cultural, ¿no? Pero, eso en el discurso, porque en la realidad el sector cultural, si lo pudiéramos encasillar o pudiéramos hablar de algo como tan diverso, un universo tan inconmensurable como es lo cultural, pero sí hablar del sector cultural, pues siempre ha sido recortado, siempre ha sido minimizado y sobre todo pues que en el discurso se dice la cultura nos sacará adelante, la cultura nos da educación, nos da bienestar, etcétera, pero cada vez le rellenamos más el costalito para cargar, pero no le damos ningún apoyo, una carretilla, etcétera. Entonces creo que yo no he escuchado en esta pandemia ningún recorte al gasto militar, ¿no? Por ejemplo, o no he visto ningún recorte al gasto en materia de implementos, patrullas, helicópteros, ¿no? A las instituciones de seguridad, pero sí siempre ha habido ataques y hostigamiento desde el Estado hacia el sector cultural. Entonces, creo que a partir de este contexto de la pandemia, pues lo único que nos hace pensar es que no van a desaparecer los espacios culturales independientes, no van a desaparecer eh, las actividades culturales desde la comunidad, ¿no? Que es lo fundamental, ¿no? No van a desaparecer las comunidades culturales artísticas, ¿no? Pero creo que no se está vislumbrando ninguna política de defensa y promoción de estos espacios, ¿no? De estas comunidades. Y creo que de hablar de la defensa de los derechos culturales en general, de la ciudadanía en nuestro país, es, creo que todavía queda mucho por hacer respecto a que la ciudadanía conozca primero el tema de los derechos humanos, ¿no? Creo que hay todavía mucha desinformación, mucha desconocimiento de lo que son las instituciones de defensa de los derechos humanos. También ha habido eh, omisiones y también críticas al trabajo de instituciones de defensa de los derechos humanos.
hay mucho desconocimiento del trabajo que hacen las organizaciones civiles de derechos humanos, es decir, se conoce poco de trabajo que hacen los colegas en todo el país y por supuesto pues que son perseguidos y asesinados, ¿no? Entonces, en materia de los derechos culturales, pues también, es decir, en general, todavía la ciudadanía en general desconoce que el tema cultural es un tema de derechos, ¿no? Creo que todavía falta mucho para que podamos, la ciudadanía en general, entender y comprender que el tema de la cultura no es ajeno a nosotros, no son solamente las bellas artes, no solamente es el patrimonio cultural, sino que el tema del cultural de nuestros hábitos, de nuestra cultura cotidiana, de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y así como también está el lenguaje, la literatura, la ciencia, todo el bagaje cultural que tenemos de nuestra diversidad cultural, pues también un poco, y desafortunadamente, a pesar del cambio de régimen, pues seguimos siendo una cultura profundamente discriminatoria, una cultura profundamente racista, una cultura profundamente intolerante, desafortunadamente, ¿no? En nuestro país. Y entonces, cuando entendamos el tema de la cultura como algo más integral, como algo más de la vida cotidiana, pues también vamos a entender en materia de los derechos culturales, ¿no? Y creo que, bueno, en cuestión de instituciones de defensa de los derechos culturales, pues estamos apenas comenzando, digo, en la Ciudad de México, apenas el año pasado se creó el Instituto de Derechos Culturales de la Ciudad de México, pero creo que desafortunadamente pues también no cuenta con recursos, no cuenta con la cobertura, no cuenta con personal, pues para poder, digamos, hacer mucho, ¿no? Entonces, yo creo que un poco haciendo un comentario de unos colegas, también colegas del doctor Gaitán, que sobre todo, por ejemplo, el reggaetón que genera tanta polémica, ¿no? Y que creo que, creo que, no sé si estoy conectado todavía, pero bueno, paso a que el doctor Gaitán, o si tiene algún comentario. Aquí estamos de nuevo para simplemente eh, plantear que después de esta exposición del maestro Jesús Cruz Villegas, pues llegamos a una serie de inferencias y conclusiones que teníamos que comenzar a debatir, no solamente entre nosotros, sino a nivel general en cada una de nuestras ciudades y comunidades, con el fin de plantear el cómo los espacios culturales independientes, los grupos culturales organizados, los artistas con iniciativa social, podemos reactivar el pleno ejercicio de los derechos culturales en estos momentos de reinicio de actividades, un reinicio sumamente peligroso y que también convoca a la audacia y a la imaginación de los artistas, creadores y grupos culturales para el pleno uso de los derechos culturales, no solamente en el aspecto de la accesibilidad a los espacios públicos de la cultura, sino también para, digamos, obtener nuevas formas y nuevas relaciones de financiamiento por parte del Estado y por parte de otras instancias que tienen que tener en la mira la posibilidad de y la responsabilidad de apoyar a la cultura, pero sobre todo esto corresponde a los propios individuos, a los creadores, a los artistas y a los grupos organizados. Ese es uno de los fines y los objetivos de las conversaciones y los intercambios creativos entre cultura global de Cancún y culturas metropolitanas de la Ciudad de México
y por eso hemos invitado hoy día a un conocedor, a un activista y a un especialista como Jesús Cruz Villegas, que nos ha venido a iluminar algunos aspectos oscuros que todavía teníamos al respecto. Los seguiremos invitando a este espacio y también esperamos autopropuestas para seguir conversando en tiempo real en estos tiempos post-pandémicos en los que estamos inmersos y que convoca a la imaginación como una forma de resistencia y de salida al hundimiento social y crítico en el que nos encontramos. Pues muchas gracias y los esperamos el próximo viernes en nuestro próximo intercambio creativo. Saludos por parte de Pablo Gaitán, el hombre de humo, desde la Ciudad de México.